nivel mucho más avanzado. Estamos impactando situaciones o niveles mucho más grandes que traen pérdidas millonarias para las empresas. No avanza. Bueno, mientras avanza, les quiero mostrar un poco, los voy a meter un poquito en las cifras que estamos viendo en este momento para que sepamos qué está en juego. Esto es una realidad que está abrazando lo último que nos queda del 2025 y lo que viene del 2026. Entonces, como lo pueden ver acá, espero que lo puedan ver hasta los que están bien atrás, hay estudios que afirman pérdidas en lo que queda del año y lo que viene del 2026 de 10.5 trillones de dólares por ser víctimas de ataques. Esto es mucho más del PIB de muchas potencias, ¿no? Entonces, si ven, la cifra es supremamente elevada y es lo que estamos, pues, esto lo único que dice es que los cibercrímenes son una potencia en la economía. Realmente este es un negocio que está en crecimiento y es un negocio totalmente sostenible. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo estamos nosotros preparados para enfrentar esta situación. Hablamos de 2.000 ataques semanales. Mientras nosotros estamos en este momento compartiendo este espacio, aprendiendo, conociendo un poco más, los delincuentes siguen enviando intentos de ataques. Entonces son aproximadamente 10 por hora, 300 por día, ¿verdad? Intentos. Entonces acá la reflexión es que empecemos a pensar cómo estamos nosotros organizados para poder estar acá sentados participando de este evento tan importante. Crecimiento en los ataques. En la nube el 150. La tendencia obviamente es ya pasar a la nube, toda nuestra información está en la nube, pero tenemos que tener claro cómo estamos accediendo y qué tipo de configuraciones tenemos para poder acceder a la información. Entonces no es solo migrarnos, sino además de tener un aliado estratégico, un aliado que tenga el conocimiento frente a cualquier situación de ciberseguridad, que nosotros podamos tener el control de ese tipo de accesos. El crecimiento de los ataques de ransomware está en el 50%. Creo que esto es algo que nunca ha cambiado. El ransomware no va a pasar. Es una tendencia, es algo que va a durar muchísimo tiempo y lo más importante es que hoy en día hay un cambio dentro de ese ransomware. Cada día es mucho más robusto, lo vamos a ver más adelante, pero no podemos estar hacia lo normal, ¿no? Ya no es solo el cifrado de la información, sino en este momento hay extorsión. Hay juego con los clientes porque se apoderan de nuestra información, la pueden llegar a vender y además atacar a nuestros clientes. Entonces esto ya va mucho más allá de poder tener el presupuesto para pagar un rescate y ya estamos involucrando a nuestros clientes finales. Y algo muy importante que tenemos acá es el costo promedio de las brechas. Entonces son 4.8 millones de dólares en pérdidas o en inversión para poder recuperar nuestra información. ¿Cuál es el tema? Que técnicamente podemos nosotros recuperar la información, pero la reputación. Acá tenemos que pensar es en la parte de la confianza que tienen nuestros clientes. Cuando nosotros somos atacados, recuperarnos a nivel de confianza no es tan sencillo. Tenemos que hacer un plan de trabajo supremamente grande, perdemos muchísimos clientes, perdemos mucho dinero. Entonces es a donde no podemos llegar. Esto es lo que está en juego en este momento, es lo que está en riesgo y el porcentaje de crecimiento pues es increíble. Tendencias. Las tendencias, como ustedes saben, es algo que continúa. Lo que está pasando acá es el robustecimiento de las amenazas, el robustecimiento de los atacantes. Cada vez es mucho más robusto, cada vez es mucho más sofisticado lo que estamos enfrentando. Hablamos de cyber wars. Anteriormente en la sesión que tuvieron, pues les estaban hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y qué tan importante es esto, qué tanto impacto está teniendo esto a nivel de amenazas. Hoy en día no hablamos del phishing convencional, no estamos hablando de un correo que llegó con una suplantación, sino estamos hablando de cómo estos correos o cómo este phishing se potencializa con la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes se fijan, hoy en día está más personalizado, ¿no? Entonces ya le ponen el nombre, el cargo, la cantidad de tiempo que lleva, absolutamente todo. Corrigen la ortografía. De hecho, las mismas personas que tienen experiencia en todos los temas de ciberseguridad son víctimas de este tipo de ataques, porque absolutamente es demasiado perfecto, es demasiado real. No sé si han oído hablar de la suplantación también de voz, la clonación de la voz, que está en este momento también supremamente fuerte, donde hacen llamadas de extorsión, donde hacen videos con la cara o la apariencia de cualquier directivo y pues obviamente el engaño es totalmente real. Esto es lo que estamos enfrentando, este es el Cyber Wars, que es
tangible. Realmente estamos a un paso de ser víctimas muchísimo más fácil si no tenemos implementadas soluciones a la medida. Ransomware creo que es algo que siempre vamos a estar hablando, lo que les decía anteriormente, lo que tiene ahorita son modificaciones, cada vez está mucho más potencializado, la IA obviamente también está robusteciendo la parte del ransomware y estamos en el nivel de la extorsión y el abuso hacia el cliente final. Infostealers, no sé si lo han oído hablar, esto de infostealers está muy asociado también al malware polifórmico, entonces ya es como un cambio que nos va a distraer totalmente. Entonces ya no vamos a saber cuál es el ataque que convencionalmente nosotros habíamos logrado identificar a través de diferentes herramientas, sino va a haber un robo de credenciales porque está totalmente orientado al robo de información puntual, al robo de credenciales y además va a tomar diferentes formas. ¿Qué hace esto? Que las herramientas de ciberseguridad convencionales que quizás nosotros tenemos implementadas no van a ser capaces de identificar siempre el mismo atacante o el mismo malware. Entonces, vuelve el tema. Acá lo que los estamos invitando es a empezar a pensar qué soluciones tengo yo implementadas que vayan un paso adelante, que me permitan ser proactivos frente a esta situación. Y finalmente, el Edge Devices. ¿Qué pasa con esto? Siempre pensamos, tenemos las soluciones perimetrales, tenemos las cámaras protegidas, tenemos el firewall, sin embargo, ya este ataque va totalmente dirigido. Acá importante es saber que el ecosistema de ciberseguridad es supremamente amplio, ¿no? No podemos delegar la responsabilidad a un único equipo. Tenemos diferentes componentes, diferentes soluciones que tienen que trabajar en conjunto para poder garantizar esa protección de la información. Bueno, otra vez está. ¿Cuál es el panorama actual de la ciberseguridad? Esto es algo que tenemos que tener claro y es que ya no nos estamos enfrentando a los delincuentes de antes. Anteriormente era el hacker que se sentaba en un sótano aislado a meter comandos. Hoy en día estamos con una red criminal que tiene estrategia, tiene un plan, un proceso dentro de la compañía. Realmente son empresas totalmente estructuradas que invierten para tener mucho más herramientas diarias. La IA los está favoreciendo de una manera increíble porque de hecho, ¿no? O sea, si tenemos la solución para proteger, pues ellos también la utilizan para atacarnos. Entonces estamos viendo un propósito económico. Ellos anteriormente, algunos eran por temas de reputación, ¿no? Por sacar pecho, por ser los que se robaban la información. Hoy en día ellos mismos invierten en su empresa y tienen un propósito económico. Quieren apoderarse realmente de la información y de la plata de las empresas. Entonces acá vemos una red criminal totalmente diseñada. Creo que muchos de ustedes saben que ya se vende el ransomware como servicio, ¿no? Entonces ellos mismos tienen sus servicios y rentan el ransomware para poder pues, atacar o debilitar algún tipo de empresas. De hecho, también brindan acceso o venden el acceso a la dark web, pues para que podamos tener acceso a la información que se han robado de otros lados. Entonces, esto es un mundo, como les mencionaba inicialmente, que está en crecimiento, es una economía totalmente sostenible y va para arriba. O sea, realmente esto está cogiendo muchísima fuerza y tenemos que estar preparados para no ser víctimas de los delincuentes. Otra de las cosas que estamos enfrentando en este momento, o bueno, les voy a dar un poquito más de detalle de lo que les he hablado en cuanto a las amenazas sofisticadas. Como les decía, ya no es lo convencional, ya no es la intrusión aislada, que antes decíamos, bueno, es un virus, yo lo ataco puntualmente. En este momento ya es una cosa supremamente amplia, es un tema supremamente extenso y fortalecido. El ransomware de doble y triple acción, lo que les mencionaba inicialmente. Tenemos ransomware, hay cifrado de información, hay extorsión de la información, la están utilizando en nuestra contra. Anteriormente el 1% de las empresas pagaban y no recuperaban la información. En este momento puede mantenerse el mismo porcentaje, sin embargo, por más que paguemos el secuestro, la información ya está publicada, la información ya la tiene absolutamente todo. O sea, ya estamos en boca de la competencia, en boca de personas que quizás pueden hacer uso indebido de la información. Y finalmente, que era lo que les mencionaba y es muy crítico, el atacar a nuestro cliente final. Entonces ya no solo nos están atacando a nosotros, ya no solo se están apoderando de la información, sino además están llegando a nuestro cliente final. El phishing ya está mucho más especializado, lo que les mencionaba hace un rato. Ya hay una suplantación totalmente a nivel de directivos, una suplantación muy real que me permite el engaño completo. O sea, realmente personas muy preparadas que tenemos de pronto la experiencia y que estamos protegiéndonos y estudiando todo este tema, igual vamos a caer porque es demasiado estructurado y es demasiado real. Zero Day
exploits, eso es algo que siempre ha existido. Ustedes saben que se apoderan de los desarrollos nuevos, de lo que la inteligencia artificial quizás está en conocimiento, quizás está programando para esto. Este tipo de herramientas o ataques lo que hace es irse por el lado de lo desconocido y empezarlo a atacar. Son exploits que podemos tener todos, absolutamente todos, por tener quizás infraestructura obsoleta, por quizás no tener actualizaciones oportunas de los sistemas operativos o de lo que pueda presentarse dentro de la red. Entonces, esto es algo que podemos realmente nosotros ir trabajando para mitigar el riesgo de ser atacados. Amenazas persistentes, igual, sigue cogiendo muchísima fuerza. Estas amenazas persistentes no hacen ruido y de hecho esto viene a colación del nombre de la presentación. Absolutamente toda la tendencia es a ser invisibles, a no hacer ruido. Entonces nosotros creemos que porque no hay un comportamiento anómalo dentro de la red, porque no hay ninguna lentitud dentro de los sistemas, porque, bueno, no estoy presentando algún comportamiento extraño, todo está bien, pero no, por el contrario, este es el propósito de los delincuentes en este momento, ser totalmente silenciosos. Y acá vemos las amenazas persistentes, que son las que se entran dentro de nuestros sistemas, permanecen por mucho tiempo, están espiándonos, están tomando la información, están cogiendo nuestras credenciales y después puede ser o un detonante o pueden desaparecer. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Supply chain attacks. Este es muy importante porque ustedes al final tienen muchísimos proveedores de servicios, ustedes tienen que saber quién es su aliado. Al final tengo que saber si mi aliado tiene toda la protección necesaria para brindarme un servicio y si además mi aliado está preparado para una reacción frente a algún tipo de ataque. Entonces no es solo que tenga todos los mecanismos de ciberseguridad, sino que además que sepa reaccionar y dar una continuidad de servicio. ¿Por qué es esto? Porque absolutamente ninguno está exento de ser atacado, ¿no? De hecho, creo que esto lo hemos repetido en muchas oportunidades, no sé si lo han escuchado, que existen dos tipos de empresas o de personas, las que ya fueron atacadas y las que no saben que ya fueron atacadas. Entonces acá simplemente sabemos que nuestra información de alguna manera siempre ha sido expuesta, pero tenemos que ser conscientes y tenemos que saber cómo reaccionar frente a esto para dar continuidad al servicio, para que esto no me afecte a mis clientes finales, para que esto no me afecte como empresa y no me afecte los ingresos de mi compañía. Infostealers y malware polifórmicos, era lo que les mencionaba hace un rato, totalmente orientado a las credenciales, no hace ruido, es importante que sepamos esto. No esperemos a que algo detone para nosotros poder tomar medidas. Esto no hace ruido, simplemente entra, se apodera de las credenciales de los diferentes niveles de ciberseguridad o de seguridad que tengamos implementados y empieza a llegar a la información más crítica de la compañía. Y finalmente la inteligencia artificial como herramienta de ataque. Esto es algo transversal. Hoy en día absolutamente todo tiene el componente, lo veíamos en la sesión anterior, que es supremamente interesante. Ya entramos como mucho más al detalle técnico, pero es ver cómo esa profundidad puede llegar a tener un impacto impresionante en nuestro sistema, en nuestra infraestructura, en nuestros negocios, en nuestros clientes. Bueno, entonces ya vimos los atacantes sofisticados a los que estamos enfrentando. Como decía, no son la misma persona que antes se sentaba a echar comando, a revisar, a cacharrear, sino realmente ya esto es una red criminal, ¿verdad? Era el primero que revisábamos. Otra de las cosas que estamos enfrentando es la superficie de ataque en expansión. ¿Qué pasa? Hoy tenemos más usuarios o más empleados trabajando en diferentes lugares, tenemos APIs, tenemos muchas más aplicaciones, estamos mucho más expuestos, ¿no? Tenemos el tener más portales de administración, el tener muchas más herramientas que nos facilitan el día a día, nos permite estar mucho más expuestos. ¿Qué pasa con esto? Que muchos de nosotros como empresa no conocemos realmente qué tenemos. Entonces lo suponemos que tenemos X cantidad de equipos, X cantidad de dispositivos móviles conectados, X cantidad de equipos perimetrales, tenemos cierta infraestructura en nuestra cabeza, pero realmente no tenemos ni idea qué es lo que tenemos implementado. Y lo que no se conoce no se puede medir y no se puede proteger. Entonces tenemos que empezar a tomar acción frente a esta situación. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuántos buzones de correo tengo? Posiblemente sí está asociado a la cantidad de empleados que tengo. Pero si no es así, si yo tengo listas de distribución, si tengo brechas dentro de la infraestructura, tengo que conocerlas para saber cómo las puedo proteger. Y acá viene algo muy importante y muy interesante. Quizás muchos de ustedes se ven familiarizados con estas soluciones que tienen. Estas son las básicas, son las más pequeñitas, son poquitas en realidad. Como les decía yo hace un rato, la seguridad es un ecosistema gigante.
para mitigar el riesgo, ¿no? Para poner el impacto mucho más, el porcentaje de impacto mucho más bajito. ¿Qué pasa con esto? Funciona de maravilla. Entonces tenemos nuestro firewall, tenemos nuestro IPS, tenemos nuestro endpoint, tenemos nuestro WAF, nuestra solución de DDoS, la tenemos implementada dentro de la empresa. Pero estas soluciones están aisladas o están trabajando en conjunto. Acá es donde estamos fallando. Cuando cada solución trabaja por su lado, claro que va a haber una protección, no estoy diciendo que no vaya a haber protección. Sin embargo, no estamos robusteciendo ese anillo de seguridad que tenemos que garantizar para poder incrementar los niveles de protección. Acá es donde tenemos que empezar a pensar, ¿qué tengo y cómo hago que todo esto trabaje en conjunto? No está mal tenerlas, por supuesto que tenemos que tenerlas, tenemos que tener soluciones mínimas, por lo menos para que al delincuente le cueste un poquito de trabajo infiltrarse en nuestra red. Pero garanticemos que estas soluciones interactúen. No quiere decir que tengamos que manejar una misma marca, una misma tecnología para todo, sino tenemos que ver qué nos sirve de cada una de las soluciones y que trabajen en conjunto. Bueno. Les mencionaba, tenemos que mapear y saber cuál es nuestra superficie de ataque, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Realmente no es solo hacer un inventario y sentarme como especialista a revisar qué es lo que tengo, sino así como tenemos que ir al médico mínimo 2 veces al año, así mismo tenemos que hacer una inspección internamente en nuestra compañía. Esto como lo sugerimos con un assessment, ¿verdad? Entonces en un assessment yo sé y hago un check y sé mi nivel de madurez y en qué parte estoy. Si estoy protegiendo, si tengo toda la línea de protección activa, si tengo toda la línea de respuesta, de reacción, si tengo todos los componentes dentro de la red trabajando en conjunto y que van a poder actuar en el momento que yo lo necesite, ¿no? Si por alguna razón tuve una infiltración, tuve una brecha y me atacaron, ¿cómo estoy yo en la respuesta? ¿Cómo estoy yo en la recuperación de la información? Ahí es donde tenemos que mirar y el assessment es algo que nos va a dar un primer plano, nos va a dar una visibilidad para saber qué componentes tengo, cómo estoy yo conformado y hacia dónde tengo que trabajar y hacia dónde tengo que ir. Ahora, ¿cómo minimizamos la superficie de ataque? Una vez yo ya tengo todo identificado, ¿cómo lo minimizo? Implementando soluciones, ¿no? Entonces ya empezamos a un tema como un Zero Trust. Poder implementar un Zero Trust dentro de la empresa me da un detalle minucioso para poder tomar control, para poder proteger de manera detallada, ¿no? Entonces cuando tenemos un ZTNA, que supongo que muchos de ustedes ya lo tienen implementado, lo que permite es que ahorita Adriana Jiménez, que salió de Colombia a trabajar a Costa Rica, tenga los permisos adecuados, tenga la posibilidad a nivel de geolocalización de poder seguir trabajando. Entonces podemos llegar a ese detalle que si tengo el antivirus actualizado puedo trabajar, que si tengo, no sé, si tengo todos los parches activos también puedo llegar a trabajar. Entonces llegamos a un detalle que es importante, quizás para el usuario final a veces es incómodo, es molesto tanta restricción, pero al final nos está protegiendo como compañía y está protegiendo a nuestros diferentes clientes. Acá, ¿qué más les recomendamos? La segmentación. La segmentación de los directorios activos de la red, esto es fundamental. Si llegan a ingresar por algún lado, si llega a haber un descubrimiento de credenciales por algún lado, obviamente el resto de la organización está protegida o por lo menos está aislada para evitar ser víctimas del ataque. Prevención impulsada por IA. Acá les mencionaba yo hace un rato, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Necesitamos tener soluciones que efectivamente vayan un paso adelante, que me permitan de alguna manera protegerme de esos ataques de inteligencia artificial que otros están utilizando para destrozar mi empresa o para apoderarse de mi información. Entonces, revisemos qué tipo de soluciones tengo yo implementadas. Tengo la solución de siempre, tengo la solución que no está avanzando, que no se está actualizando, que no se integra, o si yo ya me monté en este mundo, en esta era de la inteligencia artificial y poder tener componentes y soluciones que vayan un paso adelante, que me permitan dormir tranquilo, ¿no? Al final creo que todos estamos buscando la tranquilidad y la seguridad de la información. Y finalmente, detectar y responder. Bueno, acá les mencionaba yo inicialmente, posiblemente muchas de las empresas, y de pronto de acuerdo a mi experiencia me doy cuenta que todos nos dedicamos a protegerlos y está maravilloso. Armamos una estructura de protección supremamente robusta, sin embargo, en el momento que llega a haber una infiltración no tenemos ni idea cómo reaccionar, cómo responder y cómo recuperar toda la información. Acá es donde tenemos que hacer un poquito más de fuerza y podemos hacerlo con soluciones de backup externo, podemos tener réplicas que nos van a garantizar la información, backups inmutables,
soluciones de DDR. Bueno, acá tenemos grandes alternativas que no es solo, ya vamos más hacia el lado de la resiliencia, ¿verdad? Entonces no es solo tener implementadas soluciones de infraestructura de ciberseguridad, sino garantizar que si por alguna razón llega a haber una infiltración, yo tengo mi información garantizada y disponible en otro lado, en un lugar externo que está obviamente inmutable. Eso es importantísimo, ¿no? No es solo hacer un backup y que la información puede estar cifrada, sino garantizar que mi información está totalmente íntegra. Bueno, esto nunca sirvió. Bueno, vamos a ver qué ganamos. Creo que la situación actual, ¿me das otra adelante, porfa? La situación actual es clara, sabemos lo que nos estamos enfrentando, sabemos el riesgo que tiene esto, el impacto que tiene. Sabemos que los delincuentes ya no son los convencionales, son una red criminal totalmente estructurada. Sabemos que las amenazas son supremamente robustas, son supremamente sofisticadas de igual manera, que tienen variaciones, que tienen cambios, que tienen todo para distraernos, todo para tratar de vencer la IA, que es nuestra herramienta más fuerte en este momento, pero ellos también la están combatiendo. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros empezamos a invertir en soluciones de ciberseguridad, cuando nosotros tenemos un SOC que nos permite monitorear 7/24, cuando tenemos soluciones automatizadas que nos permiten de alguna manera, ya tenemos comportamientos, ya sabemos cómo es un ataque, ya sabemos cómo podemos llegarlo a mitigar. Entonces, tenemos que implementar esto porque eso también va a ser un impacto económico para nosotros, vamos a poder mejorar nuestros ingresos. Siempre la ciberseguridad, anteriormente yo les cuento, amo esto, llevo 19 años en ciberseguridad, siento que ahorita está cogiendo mucha más fuerza, tenemos un poco más de conciencia. Y a pesar de eso, nosotros somos el eslabón más débil de la compañía, ¿verdad? Nosotros muchas veces pasamos información, muchas veces ponemos credenciales ABC 123 o, bueno, cosas supremamente básicas. Nosotros estamos exponiendo la información. Entonces, a pesar de haber más conciencia, hoy en día esto es algo que está generando un boom impresionante. Hoy en día ya las personas tienen el presupuesto por lo menos para esto. Y vuelve lo que les decía hace un rato, tenemos un presupuesto para una recuperación técnica, más no para una reputación. Para una recuperación que es muy complicado recuperar la reputación o la confianza de nuestros clientes. Entonces, acá viene todo esto. ¿Cómo garantizo la tranquilidad de mis clientes? ¿Cómo garantizo la tranquilidad de mi operación? ¿Cómo sé que los firewalls que están implementados efectivamente están actuando de manera correcta, están configurados de manera correcta? Estas soluciones nos lo permiten hacer, soluciones integrales como un SOC, como un SASE, ya tenemos todo en la nube, entonces tenemos que implementar soluciones como un SASE, el assessment que tenemos que hacernos periódicamente, mínimo 2 veces al año. Si somos empresas que desarrollamos, obviamente tenemos que hacerlo muchísimo más seguido, pero mínimo 2 veces al año para estar seguros. Expansión en la oferta. Cuando nosotros somos una empresa segura, cuando somos una empresa que tiene todos lo mayor posible a nivel de ciberseguridad, esto nos permite poder crecer, que nuestros clientes confíen en nuestros servicios, que los clientes quieran crecer con nosotros, que sigan comprando nuestras soluciones. A nivel de Estado, obviamente que el usuario final esté tranquilo, que sepa que sus transacciones bancarias están limpias, que no hay ningún espionaje sobre la información. Esto nos permite crecer y darle tranquilidad a nuestros clientes. Reducción proactiva del riesgo del cliente. Obviamente nuestro cliente es lo más importante en los diferentes, como corporaciones, nosotros como MSPs, como gobierno, ustedes tienen cliente y para nosotros nuestro cliente es lo más importante y poder garantizar la tranquilidad de eso nos lo da esta inversión. Les quería comentar ahorita cuando les contaba de mis años de experiencia y es que anteriormente siempre nos parecía la seguridad cara, entonces el presupuesto estaba absolutamente para todo, menos. Entonces esa es la invitación que les estamos haciendo hoy. Importante que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. El awareness, no lo he mencionado, pero es un tema crítico. Tenemos que capacitar a nuestro personal, desde la persona que sepa más, el especialista, a la persona de finanzas, a la persona que no tiene tanto conocimiento técnico, porque todos tenemos que estar en la misma conciencia de la situación que estamos enfrentando y el impacto que esto representa para la compañía a nivel económico y reputacional. Bueno. Les traía esto, les recuerdo, creo que esta frase es supremamente importante acá. La pregunta de las empresas es, la pregunta no es si seré atacado, sino cuándo seré atacado y si estoy preparado.
Si estoy preparado para dar continuidad de servicio, que listo, si tengo un impacto técnico lo recupero, pero puedo dar continuidad de servicio, puedo dejar de impactar a mis clientes, estoy preparado para eso, tengo la infraestructura suficiente y la solución suficiente para trabajar de manera armónica. Esto es lo importante, eso es a lo que los invito en este momento. Dejemos de ver la ciberseguridad como un tema técnico y veámoslo más como el negocio. ¿Cómo vamos a crecer nosotros? Porque al final, si no estamos preparados, nuestra empresa no va a crecer y no va a estar en la onda en la que todos estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, sexta edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX, asimismo con el apoyo en la categoría Platinum como patrocinadores de Telecable, Sentinel One y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Gold por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Riviel y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como oficiante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.